Mi hermana abandonó a mi sobrino pequeño solo en casa durante 3 días mientras se iba de fiesta a Las Vegas. ¿Y lo peor? Fingió una emergencia médica para engañarme, hacer que cancelara mi luna de miel y así poder volver corriendo a cuidar a su hijo. Cuando presenté cargos, contrató a su hermano, un abogado, para que me pintara como una secuestradora inestable ante el tribunal. Así que, decidí que era hora de destruir su vida de todas las formas imaginables. Mi hermana Megan siempre alardeaba de ser la mamá genial. Mientras crecíamos, repetía que sus hijos serían sus mejores amigos, que nunca sería estricta como otros padres. Por eso, cuando Liam nació, esperé que estuviera obsesionada. Y durante un tiempo, lo estuvo. Le compraba libros de cuentos nuevos sin parar, le hacía docenas de fotos, pasaba horas memorizando nombres de dinosaurios. Pero en su cuarto cumpleaños, Megan le dio el peor regalo de todos, lo abandonó, todavía la recuerdo llamándome, sollozando. Diciendo que quería dejarlo en el parque de bomberos y que el universo se encargara de él. En lugar de gritarle o decirle lo horrible que era, le pregunté si quería que yo cuidara más a menudo de Liam. Verán, Megan era una madre soltera que acababa de salir de una depresión posparto. Pensé que, si la ayudaba más, todo mejoraría. Y por un tiempo, así fue. Empecé con un fin de semana al mes, luego una vez a la semana y después, casi todas las tardes. Liam era como el hijo que nunca tuve. El mes pasado, Megan me preguntó si podía cuidar a Liam mientras ella se iba a Las Vegas a una despedida de soltera. Pero había un problema. Ryan, mi esposo desde hace 2 años, había planeado nuestra luna de miel para esas mismas fechas. Llevábamos 2 años casados, 2 años ahorrando cada céntimo. Además, le había avisado a Megan con 4 meses de antelación. Así que le dije que no. Para mi sorpresa, ni siquiera pareció enfadada. Solo se rió, como si se hubiera dado cuenta de su error, y dijo que encontraría a otra persona. Debía haber sabido que Megan nunca admitiría tan fácilmente que se había equivocado. Estaba profundamente dormida a las 3 de la madrugada cuando mi teléfono vibró tan fuerte que casi se cae de la mesa. Al ver el nombre de Megan, contesté de inmediato. Estaba llorando a lágrima viva y apenas podía formar frases coherentes. Me dijo que tenía que regresar de inmediato porque su hijo, Liam, había sido herido. Eso fue todo lo que necesité escuchar para empezar a empacar. Pero entonces Megan continuó. Liam, según ella, había sido atropellado por un conductor ebrio y trasladado en avión para una cirugía cerebral abierta en el hospital infantil. Y, obviamente, Megan me necesitaba. Todo sucedió en un borrón. Empacamos entre lágrimas, rogamos a las aerolíneas por asientos de emergencia, vimos cómo se esfumaban $8,000 en reservas no reembolsables. Durante el vuelo, intenté contactar a Megan, pero ella me ignoró. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Apenas Ryan y yo aterrizamos en el aeropuerto JFK, llamé al hospital infantil para ver si Liam había sido ingresado. La enfermera me dijo que no tenían a ningún paciente pediátrico con ese nombre. La adrenalina me llenó las venas. Llamamos a 6 hospitales y nada. El teléfono de Megan seguía yendo directamente al buzón de voz, así que hicimos lo que cualquier adulto responsable haría en esa situación, irrumpimos en su casa usando la llave de repuesto que estaba debajo del felpudo. Excepto que la puerta ya estaba abierta. Y cuando entré, esperaba ver a Liam tumbado en la cama con Megan a su lado. Pero no, lo encontramos sentado en el sofá, jugando con su tableta rodeado de cuencos de cereales vacíos, completamente ileso. Apenas nos vio, me rodeó la cintura con los brazos y prácticamente empezó a vitorear, sí, hola. Lo separé de mí y le pregunté suavemente dónde estaba su mamá. Se fue hace 3 días. Me dijo que no podía pagar una niñera, pero que tú volverías pronto de tus vacaciones para cuidarme, dijo Liam. ¿Así que no tuviste ningún accidente o lesión?, preguntó Ryan, intentando asimilarlo. No, ¿por qué iba a hacerme daño? Puedo cuidarme solo, respondió Liam, tan alegre como siempre. La sangre se me heló. Llamé a Megan desde su teléfono fijo y esta vez contestó. Lo primero que oí fue la canción, California Girls, de fondo. Hola, ¿qué pasa?, preguntó. Arrastrando las palabras. ¿Qué diablos pasa, Megan?, le grité. ¿Qué quieres decir?, preguntó, como si hacerse la tonta fuera a funcionar en esta situación. Me dijiste que Liam estaba en el quirófano. Entonces me interrumpió el sonido de Megan riendo como una bruja. Ja, ja, ja. Sabía que si mentía, no volverías. Eras súper exagerada con tu luna de miel. Debe ser agradable tener dinero para tirar mientras las madres solteras luchan. Detrás de mí, Liam preguntó en voz baja si podía vivir con nosotros. Dijo que mamá ya no lo quería. Megan debió oírlo por teléfono porque su tono cambió al instante, volviéndose venenoso y cruel. Me acusó de poner a su hijo en su contra y dijo que ese había sido mi plan todo el tiempo. Fue entonces cuando me di cuenta de que Megan no era una madre soltera incomprendida. Era una sociópata fracasada, irresponsable y egocéntrica. Y yo estaba lista para hacerla pagar. Le colgué en medio de su diatriba. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. Ryan ya estaba en la cocina preparando una comida decente para Liam. El niño había estado viviendo a base de cereales durante 3 días. 3 días enteros solo. Tenía solo 4 años. Me senté junto a Liam e intenté mantener la calma. Le pregunté si había tenido miedo. Se encogió de hombros y dijo que mamá le había dicho que ya era un niño grande. Luego, añadió que ella ya lo había hecho antes cuando yo estaba ocupada. Se me revolvió el estómago.
No era la primera vez, saqué mi teléfono y llamé a los servicios sociales. La mujer al otro lado sonaba cansada, como si ya lo hubiera oído todo antes. Anotó todos los detalles y dijo que alguien vendría al día siguiente. El día siguiente. No era suficiente para mí. Le dije que un niño de 4 años había estado abandonado durante 3 días. Me dijo que, como tenía comida y refugio, tenía que pasar por los canales adecuados, pero me aseguró que le darían prioridad al caso. Me dieron ganas de gritar. Ryan terminó de hacer macarrones con queso y los trajo. Liam comió como si no hubiera visto comida de verdad en días. Entre bocado y bocado, nos contó que tenía demasiado miedo de salir. Como se había quedado sin leche el segundo día. Que había intentado llamarme pero no se sabía mi número de memoria. Cada detalle me enfurecía más. Después de cenar, lo bañamos y lo acostamos en la habitación de invitados. Se durmió aferrado a mi mano. Ryan y yo pasamos toda la noche discutiendo qué hacer. No podíamos dejarlo allí cuando Megan regresara, pero tampoco podíamos llevárnoslo legalmente. Estábamos atrapados. A la mañana siguiente, apareció una trabajadora social llamada Marta. Tenía unos 50 años, vestía una chaqueta arrugada y llevaba un portapapeles. Entrevistó a Liam con delicadeza, preguntándole sobre su tiempo a solas. Él le contó todo lo que nos había dicho a nosotros. Ella tomó notas y fotos de la nevera vacía y el desorden. Luego me llevó aparte. Me dijo que abrirían un caso, pero me advirtió que estas cosas llevaban tiempo. Megan tendría la oportunidad de explicarse. El sistema favorecía mantener unidas a las familias. Le dije que eso era una mentira. Se encogió de hombros y dijo que así funcionaba. Pasaron 2 días. Liam se quedó con nosotros y entramos en una rutina: desayuno, dibujos animados, almuerzo en el parque, siesta por la tarde, cena, baño, cama. Se sentía natural, correcto. Ryan estuvo increíble con él, leyéndole cuentos y enseñándole juegos de cartas. Al tercer día, Megan apareció en nuestra puerta. Tenía un aspecto horrible. El pelo grasiento, el maquillaje corrido, apestando a alcohol y cigarrillos. Exigió que Liam regresara de inmediato. Me paré en la puerta y le dije que no. Intentó empujarme, pero Ryan se puso detrás de mí. Megan empezó a gritar sobre sus derechos como madre. Dijo que estábamos secuestrando a su hijo. Los vecinos salieron a mirar. Mantuve la calma y le dije que se fuera o llamaría a la policía. Ella se rió y dijo que adelante. Dijo que ya los había llamado ella misma. 10 minutos más tarde, un coche patrulla se detuvo. Bajaron 2 agentes con cara de aburrimiento. Megan corrió hacia ellos llorando, diciendo que le habíamos robado a su bebé. Los agentes nos separaron para hablar con ambas partes. Les expliqué todo: el abandono, las mentiras sobre el accidente, los 3 días solo. Les enseñé mis registros telefónicos, las llamadas a los hospitales. Asintieron y tomaron nota. Luego entraron para hablar con Liam. Estaba coloreando en la mesa de la cocina. Cuando le preguntaron si quería ir a casa con mamá, negó con la cabeza. Dijo que quería quedarse con la tía Emma y el tío Ryan. Dijo que mamá lo había dejado solo y que tenía miedo. Los agentes intercambiaron miradas. Volvieron fuera y le dijeron a Megan que tenía que irse. Dijeron que ahora era un asunto civil, no penal. Le dijeron que lo solucionara con los servicios sociales. Perdió el control por completo. Empezó a gritar que yo le había lavado el cerebro. Que siempre había estado celosa de ella. Que yo no podía tener hijos, así que le estaba robando los suyos. Los oficiales le advirtieron que se calmara. No. Lo hizo. Acabaron metiéndola en la parte trasera del coche patrulla para que se calmara. Antes de que se marcharan, un agente me apartó. Me dijo que lo documentara todo, que hiciera fotos, que guardara los mensajes, que grabara las llamadas. Si era legal en nuestro estado. Dijo que lo necesitaría. Entonces supe que esto era solo el principio. Megan no se iba a rendir fácilmente. Prefería destruirlo todo antes que admitir que estaba equivocada. Pero volví a mirar a Liam, que coloreaba tranquilamente en nuestra mesa, y supe que lucharía. Se merecía algo mejor que ella. Se merecía una familia de verdad. Y yo iba a asegurarme de que la tuviera. A la mañana siguiente, me desperté con 27 llamadas perdidas, todas de Megan. La pantalla de mi teléfono brillaba acusadoramente en la tenue luz de la mañana. Cada notificación era un recordatorio de la tormenta que había desatado. No escuché los mensajes de voz. Ya sabía lo que dirían: amenazas, manipulación, lágrimas falsas y promesas que nunca cumpliría. El mismo cóctel tóxico que había estado sirviendo durante años. Ryan hizo tortitas mientras Liam veía dibujos animados. Su pequeño cuerpo se acurrucó en nuestro sofá como si perteneciera a ese lugar. El olor a mantequilla y sirope llenaba la cocina. Y por un momento, todo pareció normal. Liam se reía al ver algo en la televisión y Ryan canturreaba mientras cocinaba. Durante una hora, me permití creer que esto podía funcionar. Entonces sonó el timbre. Era Derek, el hermano de Megan, con su elegante traje de abogado que probablemente costaba más que nuestra hipoteca. Sus zapatos estaban pulidos como un espejo. Y su sonrisa era afilada como una cuchilla. Me entregó un sobre con una formalidad teatral y me dijo que había sido notificada. El papel me resultó pesado en las manos, como si estuviera hecho de plomo en lugar de árboles. Lo abrí allí mismo, en la puerta de mi casa, con los dedos temblando ligeramente.
Petición de custodia. Audiencia de urgencia prevista para la semana que viene. El lenguaje jurídico nadaba ante mis ojos, pero el significado era claro como el cristal. Derek sonrió satisfecho y dijo que Megan lo había contratado para recuperar a su hijo. Dijo que yo no tenía ninguna posibilidad contra un abogado de verdad. Dijo que la sangre era más espesa que el agua. Y que los jueces siempre se ponían del lado de las madres biológicas. Le cerré la puerta en las narices con un portazo que hizo sonar los cristales. Me pasé el resto del día llamando a abogados, con los dedos acalambrados de marcar tantos números. La mayoría pedían $5,000 solo para empezar, y hablaban con voces suaves y profesionales que se enfriaban cuando mencionaba planes de pago. Teníamos unos 2,000 ahorrados después de la luna de miel arruinada que tuvimos que cancelar cuando Liam vino a quedarse. Encontré a un tipo llamado Paul que aceptaba pagos. Parecía joven pero entusiasta, y su voz se quebraba ligeramente al hablar de luchar por los derechos de los niños. Quedamos esa tarde en una cafetería del centro, mientras Ryan cuidaba a Liam en el parque. Paul parecía aún más joven en persona, tal vez recién salido de la facultad de Derecho, con un traje mal ajustado y expresión seria. Su maletín era nuevo y la piel aún estaba rígida. Pero escuchó atentamente y tomó notas detalladas con una letra sorprendentemente pulcra. Dijo que teníamos un buen caso, pero me advirtió de que Derek era conocido por jugar sucio. Dijo que esperara sorpresas en el juicio, cosas que me harían enfadar, cosas que no eran ciertas pero parecían creíbles. Le pregunté qué tipo de sorpresas. Se limitó a negar con la cabeza y dijo que lo documentara todo, cada mensaje de texto. Cada llamada, cada interacción. Esa noche, Liam tuvo pesadillas que sacudieron toda la casa. No paraba de llorar por su madre y de apartarme cuando intentaba consolarle, con sus pequeños puños golpeándome las manos. Me rompió el corazón en 1000 pedazos. El niño estaba tan confundido, atrapado entre querer a su madre y saber que le había abandonado. Por la mañana, se disculpó por haberse portado mal. Tenía los ojos hinchados de llorar y no me miraba. Le dije que no era malo, que solo estaba asustado y que no pasaba nada. Me preguntó si mamá estaba enfadada con él, retorciendo la parte de arriba de su pijama de dinosaurio entre sus manitas. Yo no sabía qué decirle. ¿Cómo le explicas a un niño de 4 años que su madre es un desastre egoísta que ha preferido Las Vegas a él? No lo haces. Lo abrazas y le preparas el desayuno con huevos revueltos con queso, como a él le gustan. La semana pasó volando entre preparativos y ansiedad. Me tomé tiempo libre del trabajo para prepararme para él juicio, usando días de vacaciones que había estado ahorrando para algo más feliz. Paul me hizo escribir todo lo que podía recordar sobre la crianza de Megan, las ausencias en las que Liam esperaba en el preescolar hasta que los profesores me llamaban, los cumpleaños olvidados en los que me apresuraba a comprar pasteles y regalos para que él no supiera que su madre se había olvidado, las veces que aparecía borracha, tropezando y arrastrando las palabras mientras Liam se escondía detrás de mis piernas. Llenó 12 páginas de cuidadosa documentación, cada incidente fechado y detallado. Ryan hizo fotos de la habitación de Liam en nuestra casa y de su habitación en casa de Megan. La nuestra tenía libros y juguetes y sábanas limpias, las paredes cubiertas de sus obras de arte que habíamos enmarcado como si fueran piezas de museo. La suya tenía un colchón desnudo y latas de cerveza vacías, quemaduras de cigarrillos en la alfombra y ventanas tan sucias que no se podía ver a través de ellas. Creíamos que estábamos preparados. Ni siquiera estábamos cerca. La mañana de la vista, me puse mi mejor vestido, uno azul marino que había usado en entrevistas de trabajo, profesional pero no severo. Ryan llevaba su único traje, el de nuestra boda, ahora un poco ajustado por la cintura. Dejamos a Liam en casa de mi amiga Nicole, un lugar alegre que olía a galletas frescas y tenía 3 perros con los que podía jugar. Se aferró a mí en la puerta, con los dedos enredados en mi vestido, suplicándome que no volviera a casa de mamá. Su miedo era algo vivo, que irradiaba de su pequeño cuerpo. Le prometí que todo iría bien, con un sabor amargo en la lengua. Esperaba no estar mintiendo. El juzgado era viejo e intimidante, todo mármol y madera oscura, diseñado para que la gente normal se sintiera pequeña. Paul se reunió con nosotros fuera, parecía nervioso y se ajustaba la corbata varias veces. Dijo que Derek había presentado documentos adicionales aquella mañana, gruesas carpetas de papel manila que me hicieron revolver el estómago. No quiso decirnos qué contenían, solo nos dijo que mantuviéramos la calma pasara lo que pasara, que le dejáramos hablar a él. La sala de vistas era más pequeña de lo que esperaba, más parecida a una sala de conferencias que a las grandes salas de justicia de la televisión. Olía a papel viejo y a abrillantador de suelos. Megan estaba sentada en la otra mesa con un vestido conservador que nunca había visto antes, probablemente prestado por alguien con más sentido común. Llevaba el pelo recogido en un moño modesto y un maquillaje sutil y maternal. Parecía otra persona, como si alguien hubiera disfrazado a un lobo con piel de cordero. Derek estaba sentado a su lado con un traje caro que gritaba éxito y fiabilidad. La jueza era una mujer mayor, con el pelo canoso muy recogido hacia atrás y unos ojos cansados que habían visto demasiados desastres familiares. Leía los papeles mientras esperábamos y de vez en cuando tomaba notas con un bolígrafo dorado. El silencio era sofocante. Finalmente, levantó la vista por encima de sus gafas de leer y pidió a Derek que expusiera su caso. Derek se puso en pie y lanzó un discurso sobre una madre cariñosa a la que se le niega su hijo, con una voz cargada de falsa simpatía. Pintó a Megan como una madre soltera luchadora que había cometido un error, abrumada por las presiones de la paternidad moderna. Dijo que estaba agotada y que había pedido ayuda a su hermana, un momento de vulnerabilidad que se convirtió en abandono.
Dijo que había accedido a hacer de canguro durante unos días y luego se había negado a devolver a Liam, convirtiendo un favor familiar en un secuestro. La jueza tomó notas, su expresión ilegible, entonces Derek soltó la bomba. Presentó documentos que demostraban que yo había recibido tratamiento por depresión hacía 5 años, después de una mala ruptura. Decía que era mentalmente inestable, propensa al comportamiento errático, incapaz de cuidar a un niño. Los papeles hicieron un ruido sordo al caer sobre la mesa del juez. Sentí que se me iba la sangre de la cara y que se me enfriaban las manos. ¿Cómo había conseguido esos expedientes? Se suponía que eran confidenciales. Paul se opuso de inmediato, diciendo que los expedientes eran irrelevantes y que se habían obtenido por canales indebidos. La jueza dijo que los revisaría para comprobar su relevancia, pero que tendría que verificar su autenticidad, añadiéndolos a su creciente pila de pruebas. Derek continuó presentando declaraciones de 3 amigas de Meghan, mujeres a las que reconocí como sus compañeras de copas, en las que decían que era una madre abnegada y que vivía para Liam. Todo eran mentiras envueltas en lenguaje jurídico. Pero parecían convincentes, escritas con profesionalidad. Entonces llamó a Meghan a declarar. Caminó lentamente hacia el estrado, interpretando el papel de madre afligida. Lloró en el momento justo, hablando de lo mucho que echaba de menos a su bebé, de lo vacíos que se sentían sus brazos sin él, de cómo yo siempre había estado celosa de ella, celosa de que tuviera un hijo, celosa de su libertad, celosa de todo, de cómo había puesto a Liam en su contra con mentiras y sobornos. Ella era buena, realmente buena. Si no la conociera mejor, casi me la creería yo mismo. Sus lágrimas parecían reales, su voz se quebraba en los momentos justos. Cuando llegó el turno de Paul, presentó nuestras pruebas metódicamente. Las fotos, la documentación, las llamadas frenéticas a los hospitales cuando Meghan desapareció. Me hizo testificar que había encontrado a Liam solo, describiendo el terror en sus ojos cuando lo encontré, sobre la pirámide de tazones de cereales y la nevera vacía, sobre él diciendo que estaba siendo un niño grande y que cuidaba de sí mismo, sobre Meghan riendo desde Las Vegas. El sonido de las máquinas tragaperras de fondo mientras su hijo estaba sentado hambriento y solo. La jueza parecía interesada, pero no convencida, y golpeaba el bolígrafo pensativamente. Me preguntó por qué no había llamado inmediatamente a los servicios sociales cuando Meghan empezó a dejar a Liam conmigo tan a menudo. Le expliqué que estaba intentando ayudar a mi hermana, intentando mantener unida a la familia, intentando proteger a Liam del sistema. Ella asintió, pero me di cuenta de que no era suficiente. Mi explicación sonaba débil incluso para mis propios oídos. Entonces Paul llamó a su testigo, Marta, la trabajadora social que había acudido al control de bienestar. Testificó que había encontrado a Liam solo y asustado, que al principio estaba demasiado asustado para abrir la puerta, sobre el estado de la casa de Meghan, la basura desbordante, las botellas de cerveza vacías, la falta de comida adecuada para un niño, sobre Liam diciendo que no era la primera vez que mamá lo dejaba solo, que sabía usar el microondas y dónde estaban los cereales. Derek se opuso repetidamente, alegando rumores y parcialidad, pero Marta se mantuvo firme. Llevaba 20 años haciendo esto. Reconocía la negligencia cuando la veía, y había visto mucha. El juez escuchó atentamente y tomó notas. Cuando Marta terminó, todo parecía más equilibrado, pero pude ver a Meghan susurrando urgentemente a Derek, su fachada resquebrajándose. Tenían algo más planeado. Derek se levantó para su alegato final, arreglándose la corbata como un actor que se prepara para su gran escena. Reconoció que Meghan había cometido errores, pero dijo que merecía otra oportunidad, que todo el mundo merecía la redención. Luego soltó otra bomba. Afirmó que yo le había estado dando alcohol a Liam, dejándole beber cerveza en las reuniones familiares. Dijo que un vecino lo había visto muchas veces. Casi salté de la silla, con todo el cuerpo rígido por el shock. Paul me agarró del brazo y me clavó los dedos, recordándome que mantuviera la calma. La jueza pidió pruebas y enarcó las cejas con escepticismo. Derek dijo que el testigo estaba fuera, listo para declarar. La jueza se lo pensó un momento. Y luego lo permitió. Entró el vecino de Meghan, un hombre mayor llamado Thomas que apestaba a humo de cigarrillo. Lo reconocí vagamente. Vivía 2 casas más abajo que Meghan y siempre parecía estar vigilando desde su ventana. Declaró que me había visto darle cerveza a Liam en una barbacoa en el patio trasero de Meghan. Dijo que el chico iba dando tumbos borracho mientras yo me reía. Era pura ficción. Nunca habíamos hecho una barbacoa en casa de Meghan. Evitaba ir allí siempre que podía. Paul lo interrogó duramente, su joven voz ganando fuerza. Preguntó por fechas, horas, detalles. ¿Qué tipo de cerveza? ¿Qué llevaba puesto Liam? ¿Quién más estaba allí? Thomas tanteaba sus respuestas, se contradecía. Sudaba bajo las luces fluorescentes. Era obvio que estaba mintiendo, pero el daño ya estaba hecho. La jueza parecía preocupada, con una expresión de duda. Dijo que necesitaba tiempo para revisarlo todo. Concedió a Meghan la custodia temporal hasta la próxima vista, dentro de 2 semanas. Sentí que mi mundo se derrumbaba y que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Paul intentó discutir, pero la jueza había decidido. Su mazo cayó con firmeza. Liam se iría a casa con Meghan ese día, teníamos 2 horas para recoger sus cosas y llevárnoslo. Pasé esas 2 horas llorando, sollozos horribles que me sacudían todo el cuerpo. Ryan empaquetaba mientras yo sostenía a Liam en brazos, memorizando su peso, el olor de su pelo. No paraba de preguntarme por qué tenía que irse, y su voz se iba apagando con cada pregunta. No podía darle una respuesta real.
Me limité a decir que era solo por un rato, la mentira me quemaba la garganta. Cuando llegamos a casa de Megan, ella estaba esperando fuera, todavía con el vestido de la corte pero fumando un cigarrillo. La fachada maternal ya se estaba desmoronando. Lo apartó cuando nos acercamos, la colilla aún humeaba en su césped. Muerto. Liam me agarró la mano, todo su cuerpo temblaba. Me arrodillé y le prometí que lo vería pronto, le dije que fuera valiente, que recordara que lo queríamos. Asintió con la cabeza, pero las lágrimas le corrían por la cara, dejando huellas limpias a través de la suciedad de sus mejillas. Megan le agarró la mano bruscamente y tiró de él hacia la casa, con las uñas clavadas en su pequeña muñeca, ni siquiera le dejó despedirse de Ryan. Cuando llegaron a la puerta, ella se volvió con una sonrisa desagradable, la verdadera Megan finalmente mostrándose. Te dije que no te metieras conmigo, le dijo con voz satisfecha. Luego se marcharon y la puerta se cerró de golpe como una celda. Me senté en el coche y sollocé mientras Ryan me frotaba la espalda. Ryan condujo hasta casa en silencio, con la mandíbula tan apretada que podía oír el rechinar de sus dientes. La casa parecía vacía sin Liam, como si le hubieran quitado todo el aire. Sus libros para colorear seguían sobre la mesa, abiertos ante un dibujo a medio terminar de un arco iris. Su dinosaurio de peluche favorito estaba en la cama de invitados, sin un ojo de tanto quererlo. No podía comer, no podía dormir, no paraba de repetir lo que había oído en mi cabeza. ¿Cómo había salido tan mal? ¿Cómo se había impuesto? La mentira a la verdad, 3 días después, pasé por casa de Megan, solo para comprobarlo. Aparqué al otro lado de la calle, sintiéndome como una acosadora pero sin importarme. Su coche no estaba allí, pero pude ver a Liam en la ventana, con su carita pegada al cristal. Parecía estar bien, triste, pero bien. No tenía moratones visibles. Quería llamar a la puerta, abrazarlo, llevarlo a casa, donde pertenecía, pero sabía que eso empeoraría las cosas, le daría más munición a Derek. Me alejé sintiéndome impotente. Con las manos temblorosas sobre el volante, esa noche llamó Paul. Había estado investigando el testimonio de Thomas, trabajando hasta tarde gratis porque creía en nuestro caso. Descubrió que Thomas le debía dinero a Megan, mucho dinero. Deudas. De juego de las partidas de póker de su exnovio, pagarés de hace años. Teníamos nuestra ventaja. Paul dijo que tuviéramos paciencia, que confiáramos en el sistema. Dijo que las cosas cambiarían en la próxima audiencia. Yo quería creerle, pasó una semana sin noticias. Envié un mensaje de texto a Megan preguntando por Liam, manteniendo mis mensajes neutrales y educados. No hubo respuesta. Llamé a los servicios sociales para informarme. Dijeron que el caso estaba progresando. El lenguaje burocrático significaba nada, fuera lo que fuera. Ryan intentó distraerme, pero yo era un desastre. No podía concentrarme en el trabajo, le gritaba a todo el mundo, olvidaba reuniones importantes. Mi jefe me dio una advertencia, dijo que necesitaba controlarme. No me importaba el trabajo. Lo único que me importaba era recuperar a Liam, entonces todo cambió. Era medianoche cuando sonó el timbre y el sonido atravesó la silenciosa casa como un grito. Ryan cogió un bate de béisbol del armario, pensando que era un ladrón o algo así. Pero cuando abrí la puerta, allí estaba Liam, solo, en pijama, con un ojo morado que me heló la sangre. Lo metí dentro inmediatamente y lo abracé. Estaba temblando y llorando, todo su cuerpo temblaba de sollozos. El pijama estaba sucio y le quedaba pequeño, como si llevara días con él. Lo envolví en una manta mientras Ryan cerraba la puerta. Con llave y buscaba en la calle alguna señal de Megan. Cuando le pregunté qué había pasado, Liam apenas podía hablar entre lágrimas. Sus palabras salían entre hipo y jadeos. Finalmente, consiguió contárnoslo. Brett, el nuevo amigo de mamá, le había pegado y le había dicho que estaba haciendo demasiado ruido viendo la televisión. Megan le había dicho que dejara de llorar. O Brett volvería a pegarle. Así que esperó a que se durmieran, escuchando sus ronquidos, y se escabulló por la puerta de atrás. Caminó 8 manzanas en la oscuridad hasta nuestra casa, guiándose por la memoria y las farolas. 4 años, 8 manzanas, solo, en mitad de la noche. Me temblaban las manos al examinarle el ojo. Estaba casi cerrado, hinchado, morado y enfadado. Ryan hizo fotos mientras yo sujetaba a Liam, pruebas capturadas con la dura luz de la cocina. Necesitábamos pruebas. Necesitábamos pruebas que no se pudieran negar. Llamé al 911, con una voz sorprendentemente firme. Les conté lo de la agresión y que Liam había huido a nuestra casa para ponerse a salvo. Enviaron un agente y una ambulancia. Las sirenas cortaban la noche. Los paramédicos revisaron a Liam. Con manos suaves, documentando cada hematoma con precisión clínica. No solo había en el ojo. Marcas de dedos en los brazos donde alguien le había agarrado. Un hematoma en la espalda con la forma de la huella de una bota. Dijeron que ninguno. Necesitaba atención hospitalaria inmediata, pero recomendaron que fuéramos a ver a su pediatra a primera hora de la mañana. El agente nos tomó declaración y fotos, con rostro adusto. Dijo que investigarían inmediatamente, que los delitos contra los niños eran de máxima prioridad. Le pregunté si Liam podía quedarse con nosotros. Dijo que, dadas las circunstancias. Sí. Al menos hasta que los servicios de menores revisaran el caso por la mañana. Volvimos a poner a Liam en la habitación de invitados, su habitación. Esta vez me quedé con él hasta que se durmió, sentada en el suelo junto a su cama.
Me cogió la mano con tanta fuerza que me dolía, como si temiera que desapareciera si me soltaba. Por la mañana, llamé a Paul antes de que Megan se despertara. Dijo que documentara todo y presentara una petición de custodia de emergencia. Dijo que el ojo morado lo cambiaba todo. El abuso físico era una línea que ningún juez podía ignorar. Pasamos la mañana en su despacho, rellenando papeles mientras Liam coloreaba tranquilamente en un rincón, estremeciéndose cada vez que alguien pasaba demasiado rápido. No se me pasaba por la cabeza verle tan asustado, tan diferente del niño risueño que había visto dibujos animados apenas unos días antes. Al mediodía, Megan había descubierto que Liam había desaparecido. Me llamó gritando, con una voz tan alta que tuve que apartar el teléfono de mi oído. Dijo que lo había secuestrado de nuevo, que me arrestaría por interferir en la custodia. Le conté lo del ojo morado, lo de Brett, y colgué. Volvió a llamar 20 veces en 10 minutos. No contesté, luego se presentó en casa con Brett y su coche. Entró chirriando por la entrada. Ryan se reunió con ellos en la puerta mientras yo me quedaba con Liam en la habitación de atrás, abrazándolo mientras temblaba. Podía oír a Megan gritar sobre sus derechos, sobre cómo pagaríamos por esto. Brett también gritaba, nos insultaba cosas que no voy a repetir, amenazas que me erizaban la piel. Ryan mantuvo la calma, les dijo que se fueran o llamaría a la policía. No se fueron. Ryan llamó a la policía. Apareció el mismo agente de la noche anterior, ya familiarizado con la situación. Reconoció a Brett de inmediato y su rostro se endureció. Resultó que Brett tenía antecedentes: agresión, posesión de sustancias, conducir ebrio, violencia doméstica. El oficial les dijo a ambos que se fueran y no volvieran. Dijo que si intentaban llevarse a Liam, serían arrestados. Por poner en peligro a los niños. Megan se puso furiosa, empezó a tirar cosas de su bolso a nuestra casa. Pintalabios, llaves, incluso su teléfono, que se rompió contra el cemento. El oficial tuvo suficiente. La esposó por alteración del orden público, con un chasquido metálico. Brett intentó intervenir y también fue esposado, gritando sobre la brutalidad policial. Mientras los metían en el coche patrulla, Megan gritaba que esto no había terminado, que me destruiría, que arruinaría mi vida, que me quitaría todo lo que amaba. La creí, pero no me importó. Liam estaba a salvo, la audiencia de emergencia estaba programada para 3 días después. Paul dijo que ahora teníamos un caso sólido. Malos tratos físicos documentados por profesionales, antecedentes penales, la fuga a medianoche que mostraba la desesperación de Liam. Pero me advirtió que Megan saldría con todo. Efectivamente, al día siguiente Derek presentó contraacusaciones. Afirmó que yo había enseñado a Liam a mentir sobre el abuso. Dijo que yo misma había causado los moretones para incriminar a Brett, que estaba desesperada por retener a Liam. Incluso alegó que había plantado sustancias en la casa de Megan durante visitas anteriores. Era una locura, pero sabía que algunos jueces podrían considerarlo. Paul me dijo que no me preocupara. Dijo que Derek estaba desesperado, tirando todo a la pared con la esperanza de que algo se pegara. Pero yo estaba preocupada. Megan ya había demostrado que mentiría sobre cualquier cosa, y Derek sabía cómo hacer que las mentiras parecieran verdades. La noche anterior a la vista, no pude dormir. Comprobaba a Liam cada hora, asegurándome de que seguía allí. Todavía. A salvo, todavía respirando. Ryan intentó tranquilizarme, pero me di cuenta de que él también estaba preocupado. La tensión en sus hombros, la forma en que comprobaba las cerraduras. Ya habíamos perdido una vez. ¿Y si perdíamos otra vez? ¿Y si el juez creía las mentiras de Derek? ¿Y si Liam tenía que volver a esa casa con Brett? Me puse enferma pensando en ello y corrí al baño 2 veces. Por la mañana, vomité 2 veces más, incluso antes de salir para el tribunal, pero puse cara de valiente por Liam, le dije que todo iría bien. Recé para tener razón esta vez estábamos preparados para los trucos de Derek. Paul. Había pasado días preparándose, sin apenas dormir. Había entrevistado a vecinos que habían visto el abandono de Megan. Gente que se preguntaba por qué Liam estaba siempre en nuestra casa. Encontró registros de citas perdidas con el médico. Vacunas que Liam casi se había perdido si yo no lo hubiera llevado. Incluso conseguimos que la exnovia de Brett escribiera una declaración sobre su violencia, sobre la razón por la que había huido con su hija. Teníamos un caso sólido basado en hechos, no en ficción. Pero cuando entramos en la sala, vi el arma secreta de Megan. Su madre, mi madre, sentada justo detrás de ella, mirándome con una decepción familiar. Hacía 2 años que no la veía, desde que se había puesto de parte de Megan en nuestra última pelea, prefiriendo a su hija adorada. A la verdad. Ahora estaba aquí para apoyar a la hija que había abandonado a su nieto. Por supuesto que lo estaba, el juez era diferente esta vez. Un hombre más joven que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar, consultando su reloj repetidamente. Se apresuró con los preliminares y pidió a Derek que presentara. Derek se puso de pie e inmediatamente pasó al ataque. Dijo que yo era una hermana vengativa que siempre había resentido la maternidad de Megan. Dijo que había manipulado a una niña confundida para que dijera mentiras para llamar la atención. Presentó declaraciones juradas de Megan y Brett negando cualquier abuso. Mentiras notariadas en papel oficial. Luego llamó a nuestra madre a testificar. Ella subió al estrado y mintió con facilidad. Dijo que yo siempre había sido inestable. Celosa, difícil. Dijo que me había visto bebiendo mucho con Liam en reuniones familiares que nunca tuvieron lugar.
Dijo que Megan era una madre maravillosa que solo necesitaba apoyo, no que la juzgaran. Cada palabra era un cuchillo en mi espalda, cada mentira era más grave que la anterior. Paul la interrogó con dureza. Su juventud se desvanecía a medida que encontraba su voz en el tribunal. Le preguntó por qué no había visto a Liam en 6 meses si Megan era tan buena madre. Le preguntó por qué nunca había llamado a los servicios de menores y creía que bebía cerca de él. Le preguntó por qué no había fotos de ella con Liam del año anterior. Buscó respuestas a tientas, contradiciéndose repetidamente. Su historia se desmoronaba, pero el daño ya estaba hecho. Nuestra propia madre había testificado en mi contra. El juez parecía preocupado, tomando notas, entonces Paul presentó nuestras pruebas. Las fotos de los moratones de Liam, cada una de ellas documentada y fechada. Los informes policiales redactados en un lenguaje oficial que no se podía cuestionar. El registro de la violencia de Brett que se remontaba a años atrás. Llamó al paramédico que había examinado a Liam. El hombre testificó claramente sobre las lesiones, dijo que eran compatibles con malos tratos, no con accidentes. Derek se opuso repetidamente, pero el paramédico era un profesional. Su testimonio tenía un peso que las mentiras no podían igualar, entonces llegó el momento que tanto temía. Liam tenía que testificar. El juez despejó la sala de todo el mundo excepto de las partes esenciales, para que resultara menos intimidante. Liam se sentó en una silla especial, abrazado a su dinosaurio, tan pequeño. El juez le hizo preguntas amables sobre lo sucedido, con voz suave y paciente. Liam dijo la verdad de la manera sencilla y honesta que solo pueden hacerlo los niños. Dijo que Brett le pegó cuando derramó zumo sobre la alfombra. Dijo que mamá le dijo que no llorara o sería peor. Dijo que tenía miedo y corrió a casa de la tía Emma porque allí se sentía seguro. Fue tan valiente, tan honesto. Ni siquiera Derek pudo negar su testimonio, no pudo hacer que un niño de 4 años pareciera un mentiroso. Cuando terminó, Liam corrió hacia mí. El juez lo permitió. Le dejó sentarse en mi regazo durante el resto de la vista, una pequeña amabilidad que lo significó todo. El alegato final de Paul fue apasionado. Habló de un niño al que su madre había fallado repetidamente, que había sido abandonado, descuidado y finalmente maltratado, que había encontrado seguridad con su tía y su tío solo para ser arrastrado de nuevo al peligro. Pidió al juez que protegiera a Liam, que no permitiera a su agresor, que viera a través de las mentiras la verdad escrita en los moratones del cuerpo de un niño. El alegato final de Derek fue todo emoción y manipulación. Habló del amor de una madre y de las segundas oportunidades, dijo que las estadísticas de los hogares de acogida demostraban que a los niños les iba mejor con sus padres biológicos. Citó estudios y porcentajes. Podría haber funcionado si Liam no hubiera estado sentado allí mismo con un ojo morado, la evidencia imposible de ignorar. El juez deliberó durante 1 hora, la hora más larga de mi vida. Liam se durmió en mis brazos mientras esperábamos, confiando en que lo mantendría a salvo. Finalmente, el juez regresó. Nos concedió la custodia temporal con un camino claro hacia la adopción permanente, si Megan no cumplía con los requisitos. Dijo que Megan solo podría tener visitas supervisadas, 1 hora a la semana en un centro del condado. La obligó a tomar clases para padres y a someterse a una evaluación psicológica. A Brett se le prohibió todo contacto con Liam, y se emitió una orden de restricción de inmediato. Megan explotó, empezó a gritar sobre sus derechos, sobre la corrupción, sobre que yo estaba envenenando a su hijo contra ella. El juez amenazó con presentar cargos por desacato, agotada su paciencia. Derek consiguió calmarla y sacarla de la sala prácticamente arrastrándola. Cuando se marcharon, me lanzó una mirada de puro odio que prometía que esto no había terminado. Sabía que volvería. Apelaría, mentiría, manipularía. Pero por ahora, Liam estaba a salvo. Era nuestro. Eso era lo único que importaba. Lo abracé con más fuerza y me permití respirar por primera vez en semanas. El camino a casa desde el juzgado fue surrealista. Liam era oficialmente nuestro, al menos temporalmente. Estaba sentado en su asiento infantil tarareando una canción de dibujos animados, como si toda la pesadilla no hubiera ocurrido. Ryan no dejaba de mirarme con una sonrisa de alivio. No podía dejar de mirar por el retrovisor, medio esperando ver el coche de Megan siguiéndonos, pero la carretera seguía despejada. Paramos a comprar helado de camino a casa. A Liam le tocó uno de chocolate con virutas que le empapó toda la camisa. Se rió por primera vez en días. Ese sonido valía más que cualquier otra cosa. Esa noche tuvimos una pequeña celebración, los 3 solos, pizza y la película favorita de Liam sobre coches que hablan. Se quedó dormido entre nosotros. En el sofá, con una mano agarrada a la camisa de Ryan y la otra a la mía. Lo llevamos juntos a la cama y lo arropamos con mucho cuidado. Debí de comprobarlo 10 veces aquella noche, y cada vez lo encontraba sano y salvo, extendido como una estrella de mar con su dinosaurio. A la mañana siguiente, Paul llamó con malas noticias. Megan ya había presentado un recurso. Derek alegaba parcialidad judicial y errores de procedimiento. Dijo que el juez se precipitó en la decisión sin tener en cuenta todas las pruebas. Paul dijo que no se preocupara, que las apelaciones rara vez funcionaban en estos casos. Pero podía oír la preocupación en su voz. Derek era bueno encontrando lagunas. Habíamos ganado una batalla, pero la guerra no había terminado. 2 días después, las cosas empeoraron. Estaba en el trabajo cuando mi jefe Ralph me llamó a su despacho. Parecía incómodo, no me miraba a los ojos, dijo que había recibido una llamada de alguien que afirmaba que me estaban investigando por abuso de menores, que era mentalmente inestable y peligrosa. No se lo creía, pero la política de la empresa
Le obligaba a concederme un permiso administrativo mientras se realizaba la investigación. Supe inmediatamente que era Megan o Derek, probablemente ambos. Intentaban destruir mi credibilidad antes de la apelación. Ryan encontró una nota amenazadora en su coche ese mismo día. Recortaba letras de revistas como si fuera una mala película. Decía que nos arrepentiríamos de robar a Liam, que pagaríamos por arruinar la vida de Megan. La llevamos a la policía, pero dijeron que sin pruebas era de Megan. No podían hacer mucho. Solo añadirlo al expediente. El oficial sugirió que consiguiéramos cámaras de seguridad. Las instalamos ese fin de semana, cubriendo cada ángulo de nuestra propiedad. Las visitas supervisadas comenzaron la semana siguiente. Tenía que llevar a Liam al centro del condado todos los sábados. Lloró durante todo el trayecto, suplicando no ir. La supervisora era amable, una mujer llamada Débora que lo había visto todo. Prometió mantenerlo a salvo. Las visitas solo duraban 1 hora. Pero parecía una eternidad. Me sentaba en el aparcamiento todo el tiempo mirando el reloj. Cuando Liam salía, corría hacia mí como si hubiera estado ausente durante días. Megan utilizaba esas visitas para jugar con su cabeza. Le decía que lo tenía prisionero, que estaba luchando para salvarlo, que pronto volvería a casa y todo iría mejor. El supervisor lo documentó todo, pero el daño estaba hecho. Liam empezó a tener pesadillas otra vez, a mojar la cama, a preguntar si era malo por no querer vivir con mamá. Lo llevamos a terapia con una psicóloga infantil llamada doctora Hannah. Fue increíble con él, utilizó la terapia de juego para ayudarle a procesarlo todo. 3 semanas después de la audiencia, nuestras cámaras de seguridad captaron algo interesante. Brett se escabullía por nuestra casa a las 2 de la mañana, probando puertas de coches y revisando ventanas. Estaba claramente borracho, tropezando y maldiciendo. Las imágenes eran muy claras. Llamamos a la policía inmediatamente. Le arrestaron por intento de robo y violación de la orden de alejamiento. Resulta que también llevaba metanfetamina en el bolsillo. Se enfrentaba a un serio tiempo en la cárcel. Megan enloqueció cuando arrestaron a Brett. Me llamó gritando que le había tendido una trampa. Dijo que yo había plantado las sustancias como ella me había acusado antes. Grabé toda la llamada, cada palabra desquiciada. Paul dijo que era oro para nuestro caso. Mostró sus verdaderos colores. Estaba en espiral sin Brett, su conexión muscular y de sustancias desapareció. La siguiente visita supervisada, apareció. Drogada. Pupilas dilatadas, mandíbula apretada, hablaba demasiado rápido. Débora documentó todo y lo canceló después de 20 minutos. Fue entonces cuando las cosas se intensificaron. Estaba de compras con Liam cuando me di cuenta de que mi coche hacía ruidos extraños. Algo no iba bien con la dirección. Llegamos a casa, pero llamé a nuestro amigo mecánico Willy para que lo comprobara. Encontró el problema inmediatamente. Alguien había aflojado las tuercas de mi rueda delantera. Unas pocas millas más. Y la rueda se habría salido. Podría habernos matado a los dos. Willy dijo que parecía deliberado, no desgaste. Hicimos otra denuncia policial. Ryan estaba furioso. Quería confrontar a Megan directamente. Tuve que impedirle físicamente que condujera hasta su casa. No podíamos darle munición para la apelación. Teníamos que jugar inteligentemente. Paul nos aconsejó contratar a un investigador privado. Dijo que necesitábamos construir un caso hermético para la custodia permanente. El investigador privado era caro, pero los padres de Ryan ayudaron. Habían llegado a querer a Liam como a su propio nieto. El nombre del investigador era Robert. Un Robert diferente, no el vecino mentiroso. Era un expolicía que sabía cómo desenterrar los trapos sucios legalmente. En una semana, tenía información interesante. Megan había estado cobrando prestaciones por discapacidad para Liam. Afirmaba que tenía autismo severo que requería cuidados constantes. Pero se había estado embolsando el dinero en lugar de darle terapia. Nunca lo llevó a ninguna cita. El fraude se remontaba a 2 años atrás. Miles de dólares robados de un programa destinado a ayudar a los niños. También supimos del amigo mecánico de Brett. Un tipo llamado Parker que había sido visto cerca de nuestra casa la noche anterior a mi problema con el coche. Él mismo. Parker que estuvo preso por fraude al seguro en accidentes simulados. Las piezas iban encajando. Robert siguió investigando mientras nos preparábamos para la audiencia de apelación. Valió cada centavo. Encontrando cosas que nunca podríamos haber descubierto nosotros mismos. Mientras tanto, Liam prosperaba a pesar de todo. Sus magulladuras se curaban y su confianza crecía. Hizo amigos en el parque, aprendió a montar en bicicleta con ruedines. Empezó a leer libros sencillos. Cada hito era una victoria. Ryan le enseñó a jugar a la pelota en el patio. Yo le leía cuentos todas las noches, haciendo todas las voces hasta que se reía. Nos estábamos convirtiendo en una verdadera familia. La vista de apelación se fijó para 6 semanas después de la decisión original. Paul nos hizo prepararnos aún más a fondo. Teníamos al terapeuta de Liam listo para testificar sobre su progreso con nosotros frente a sus respuestas traumáticas. A Megan. Teníamos los informes del supervisor de las desastrosas visitas. Teníamos los registros de arrestos, las grabaciones de seguridad, la declaración del mecánico sobre mi coche saboteado. Pero Derek también tenía trucos. Una semana antes de la audiencia, Marta, la vecina de Megan, no la trabajadora social, se puso en contacto con Paul. Dijo que Megan se le había acercado para mentir en la corte.
Le ofreció $500 por decir que me había visto dándole alcohol a Liam. Marta era una alcohólica en recuperación que había trabajado duro para reconstruir su vida. Se sintió ofendida por la oferta y quería ayudarnos. Dijo que testificaría sobre la verdadera paternidad de Megan, las fiestas, los hombres yendo y viniendo, las veces que había oído a Liam llorar solo. Entonces Robert se sacó la lotería. Descubrió que Megan había hecho esto antes. No con un niño, sino con el perro de su exnovio. Afirmó que había abusado de él para obtener la custodia en su ruptura, y luego lo vendió una semana después. El patrón era claro. Ella usó la custodia como un arma, no porque realmente quería responsabilidad. Teníamos los recibos, el testimonio de la ex, incluso el anuncio donde había vendido el perro. 3 días antes de la apelación, Derek intentó un último truco sucio. Presentó una moción alegando que yo había estado entrenando a Liam para mentir. Dijo que tenía pruebas. La prueba era una grabación de audio editada de mí hablando con Liam sobre el tribunal. Parecía que le estaba diciendo lo que tenía que decir. Pero teníamos la grabación completa de nuestro sistema de seguridad. Mostró que la versión de Derek fue cortada y reorganizada. Paul presentó cargos por manipulación de pruebas. La noche antes de la apelación, no podía comer. No paraba de pensar en todo lo que podía salir mal. ¿Y si el juez creía las mentiras de Derek? ¿Y si devolvían a Liam a Megan? Ryan me abrazó mientras lloraba, prometiéndome que todo saldría bien. Liam debió notar nuestra tensión porque se metió en nuestra cama hacia medianoche. Todos dormimos acurrucados, como si estuviéramos rodeados de gente para protegernos del peligro. La vista de apelación fue en una sala más grande. Más formal, más intimidatoria. El juez era un hombre mayor, de ojos amables pero expresión severa. Estaba claro que lo había revisado todo a fondo, haciendo preguntas concretas sobre detalles de meses atrás. Derek salió a por todas, pero parecía fuera de juego. No paraba de revolver papeles y repetirse. Más tarde se enteró de que estaba siendo investigado por el Colegio de Abogados por su manipulación de pruebas. Cuando Robert testificó sobre el fraude de la incapacidad, la cara de Megan se puso blanca. No sabía que lo sabíamos. El juez le preguntó directamente por las prestaciones. Ella tartamudeó y miró a Derek, que se opuso alegando relevancia. Pero el fraude relacionado con el niño era definitivamente relevante. El juez lo desestimó y exigió una respuesta. Megan intentó mentir, pero Robert tenía documentos, talones de cheques, registros bancarios, notas de terapia falsificadas. Se acabó. Entonces Marta testificó sobre el intento de Megan de sobornarla. Produjo mensajes de texto donde Megan ofrecía dinero por falso testimonio. La cara del juez se ensombrecía con cada revelación. Cuando la doctora Hannah testificó sobre el trauma y la recuperación de Liam, varias personas en la galería lloraron. Explicó cómo había pasado de ser un niño asustado y retraído a uno feliz y próspero, todo porque por fin se sentía seguro. El alegato final de Derek fue desesperado. Atacó la credibilidad de todos, alegó conspiración e incluso sugirió corrupción judicial. Fue doloroso verlo. El alegato final de Paul fue simple y poderoso. Expuso el patrón de abuso, negligencia, fraude y manipulación. Pidió al juez que protegiera a Liam de una madre que lo veía como un cheque y un arma, no como un niño. El juez no necesitó mucho tiempo para decidir. Puso fin a la patria potestad de Megan por completo. Citó el fraude, los intentos de soborno, el peligro para el niño, las falsas acusaciones. Dijo que había mostrado un patrón de conducta que la incapacitaba para ser madre. Le ordenó devolver los beneficios fraudulentos y enfrentarse a cargos penales. Aprobó nuestra petición para adoptar oficialmente a Liam, incluso renunció a los periodos de espera habituales dadas las circunstancias. Habíamos ganado. Ganamos de verdad. Para siempre. Megan no gritó esta vez. Se limitó a mirarme con ojos muertos mientras Derek recogía su maletín. Al pasar por delante de nuestra mesa, se inclinó y me susurró que algún día me las haría pagar. Los de seguridad se la llevaron antes de que pudiera decir nada más. Ya no me importaban sus amenazas. Liam estaba a salvo. Eso era lo único que importaba. La adopción finalizó 2 meses después. El mismo juzgado, pero una sensación completamente diferente. Liam llevaba un trajecito y corbata, y sonreía todo el tiempo. Cuando el juez lo declaró oficialmente nuestro hijo, saltó a nuestros brazos gritando, «Ahora tengo una familia». De verdad. No había ni un ojo seco en la sala. Hasta el alguacil lloriqueaba. ¿Y tú, qué opinas? ¿Hasta dónde llegarías para proteger a un niño inocente, incluso si eso significa enfrentarte a tu propia familia y al sistema legal? Gracias por quedarte hasta el final del video. Nos vemos en el próximo, y no olvides suscribirte si te gustó esta historia.